Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este culto virtual allí en casa donde tú estás. Es un gozo, un placer el poder compartir hoy este tiempo de adoración y de exaltación a nuestro Dios. Quiero que allí donde tú estás, elevemos a Dios una oración, que este tiempo sea consagrado, entregado para Él. Y tú puedas decirle allí, junto con todos los que estás alrededor, si estás allí, con tu familia, puedas levantar tus manos al Señor y presentar tu vida diciéndole al Señor: Padre, te damos gracias por este nuevo día que tú nos regalas, este nuevo día más de vida, Señor, en el cual nos regalas el honor y el privilegio de poder, Señor, saber que tu amor y tu misericordia está para con cada uno de nosotros. Padre, damos a ti toda la gloria, damos a ti toda exaltación, Señor. Cada persona, Señor, que está allí a través de la pantalla, Señor, tú seas animando su corazón hoy a través de esta transmisión virtual, Señor, y seas animando su corazón y seas alentando su vida, su espíritu, Señor. Padre, que hoy, a través de todo lo que hagamos, seamos edificados cada día más, Señor, a ti, a tu amor, a tu presencia, a tu fidelidad, Señor. Padre, queremos que en nuestras casas se encienda, Señor, un altar de adoración, un altar, Señor, de agradecimiento, un altar donde reconocemos que solamente tú eres digno de recibir la gloria, de recibir la honra, de recibir la exaltación, Señor. Padre, que a través de la palabra, que a través de las canciones, Señor, tú seas ministrando nuestra vida, tú seas ministrando nuestro corazón y podamos ser activados en ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. El libro de los Salmos, capítulo 148, nos dice la palabra de la siguiente manera. Libro de los Salmos, capítulo 148, dice: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano, aleluya. La palabra es muy clara y nos invita hoy a que alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios. Nos dice que toda la creación debe adorar al Señor. Pero también dentro de esta invitación de alabar y glorificar el nombre del Señor nos incluye a nosotros como su pueblo. Así que como el pueblo del Señor hoy podamos adorar, podamos glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das.
ya pasó. Suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa. Vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí.
fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí, toda mi vida aquí, toda mi vida aquí. Una vez más, quiero dar la bienvenida a cada familia que en esta hermosa mañana nos están acompañando en esta transmisión virtual de ICC Portadores de su Presencia. Es un honor, un privilegio el poder hoy estar allí para acompañarlos en la meditación de la palabra de nuestro Dios, lo que hoy Dios quiere hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Como siempre lo decimos, quiero que usted allí aliste su Biblia, aliste no solamente el corazón, sino también el material con el cual vamos a trabajar para que Dios hoy sea hablando en nuestra vida, sea hablando en nuestro corazón y podamos ser activados en esta palabra en la cual Dios hoy quiere hablarnos. Allí donde tú estás, inclina tu rostro. Quiero que tengas este tiempo de reverencia, este espacio realmente para escuchar. Como lo hablábamos que días en la enseñanza, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted quiere ser activado en la fe, necesita escuchar la palabra y por eso necesita disponer todo su ser para poder escucharla. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana que nos regalas una vez más, Señor. Padre, para entender los misterios tan gloriosos que están allí en tu palabra. Yo te ruego hoy, Señor, que tú seas ministrando a cada vida y a cada corazón a través, Señor, de esta palabra. Ya hemos entendido que tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra, Señor, discierne lo que hay en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y es tan contundente que nuestra vida nunca más vuelve a ser la misma. Pero también nos enseñas a través de ella, Señor, que está para redarguir, para autocorregirnos, para instruirnos, para saber cómo debemos vivir como hombres y mujeres en este caminar. Padre, yo te presento cada vida y cada corazón en esta mañana y oro, Señor, para que sea tu Espíritu Santo tomando el control de la mente, del corazón, de todo el ser, Señor, y que no sea una palabra más, sino que sea una palabra que sea sembrada en el corazón para que dé fruto en el tiempo que tú tienes determinado hacer. En el nombre que es en todo nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hoy quiero hablarte, creo que muchas veces hemos escuchado acerca de este tema, de esta palabra muy clara y muy corta y muy concisa. Y ¿qué es la fe? Como pregunta, ¿qué es la fe? Y quizás yo también en otras enseñanzas he hablado un poco acerca de la fe, pero he venido meditando y entendiendo mucho más esta palabra y quiero hoy compartirla con ustedes. ¿Por qué? Porque a veces nos volvemos muy teóricos, tenemos la teoría, pero no la llevamos a la práctica. Hemos escuchado diferentes sermones, predicaciones que nos hablan acerca de la fe y como yo les hablaba
dentro de una de las enseñanzas el miércoles, decíamos que para poder tener fe necesitábamos escuchar la palabra del Señor, que muchas veces no tenemos fe porque no estamos escuchando el mensaje correcto. Y hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Y dimos las pautas para discernir qué palabra estoy siendo yo alimentado. Pero ahora surge la pregunta, ¿qué es la fe? Porque si la fe viene por el oír la palabra de Dios, ahora surge la pregunta, ¿qué es la fe? Y muchos nos han enseñado acerca de Hebreos capítulo 11, que nos habla de todos los héroes de la fe, podríamos decir. Tanto más que todo del Antiguo, pero también hemos visto héroes de la fe en el Nuevo Testamento. Nos basamos siempre a Hebreos 11:1 y yo sé que usted automáticamente me dirá, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahora uno diría, ¿y en la práctica qué es eso? Si yo le preguntara qué fe, ¿usted qué me respondería? Creo que todos llegaron a pensar, si no estoy mal, cuando uno le dice al cristiano de muchos años que ha estado dentro de una congregación, siempre le vendrá, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1. Pero hoy quiero llevarte también dentro de la fe, hay un verso muy, muy importante dentro de este mismo capítulo del Hebreos 11, verso 6, que será nuestra base para nuestra enseñanza del día de hoy. ¿Qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Surge también otra pregunta. ¿Cómo? O sea, hay gente que dice, yo quiero agradar a Dios. Y la misma palabra me está diciendo que la forma de agradar a Dios es a través de la fe. Si usted lee nuevamente este verso, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿Qué es lo que le pide la palabra? Que tenga fe. Ahora, no es Hebreos 11:1 solamente. Quiero llevarte a explicarte dentro de diferentes contextos de la escritura, me habla acerca de la palabra fe. Y esta va a ser mi introducción para que usted pueda entender. Ya lo nombré en otra enseñanza donde digo que la palabra fe viene del griego pistis, ¿cierto? Que significa confianza y creer. La palabra fe aparece en el Antiguo Testamento solamente 3 veces como tal. Fe, así la palabra fe, no más. Mientras que en el Nuevo Testamento hay una relevancia bastante mayor que aparece más de 240 veces. O sea, es muy importante. En el Antiguo Testamento, ¿por qué no aparece tanto la palabra fe, sino aparece en Números, capítulo 35, verso 30? Quiero que tú me acompañes. Es solo una introducción para que podamos poder profundizar en la palabra fe. Y tú puedas ser muy práctico en el momento para poder agradar a Dios, ¿cierto? Porque usted quiere agradar a Dios, todos queremos agradar a Dios y nos dice que sin la fe es imposible. Y por eso nuestra enseñanza está basada en qué es la fe, para que tú entiendas y puedas agradar a Dios. Números capítulo 35, verso 30 dice, cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. ¿Sí ve? Ahí sale fe. Ahora, en otro contexto, aquí en este contexto, la fe en este contexto está hablando de testigo, como de fidelidad, ¿sí? Como ese testimonio, fe, testimonio, en este contexto. Ahora, Isaías, libro de Isaías, capítulo 57, verso 11. Dice, ¿y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino el pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Aquí, en este contexto, la fe como tal es
fidelidad. En el primero que vimos del Números nos está hablando de testimonio. En este contexto, aunque está apareciendo la palabra fe, nos está hablando de fidelidad. Ahora, el libro de Habacuc, profetas menores. Dijo, usted me tendrá aquí paciencia. Listo. Habacuc capítulo 2, verso 4. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y aquí el contexto de Habacuc es confianza en Dios. Ahora, la pregunta es, y es la misma de Hebreos 11:1, vamos a mirar qué significa realmente fe y cómo podemos agradar a Dios, porque nos han dicho, usted agrada a Dios solo leyendo la Biblia, orando, cantando, alabando, haciendo ciertas cosas. Pero la misma palabra me está diciendo que la forma de agradar a Dios, una de las tantas, una de las que podemos agradar a Dios es a través de la fe. Y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si hay alguien que ha estado orando, Señor, yo quiero agradarte a ti, entonces no es tanto con su forma, sino a través de la fe. Y por eso quiero que usted entienda muy bien qué es fe. Porque nos han dicho Hebreos 11:1 y realmente, les soy sincera, cuando me enseñaron a mí Hebreos 11:1, yo no entendía nada y se volvió como algo teórico. ¿Y qué es la fe como tal? La fe, lo primero que encontramos es confianza. Luego, creer. Luego, fidelidad, obediencia y seguridad. Te la vuelvo a decir. La palabra fe como tal es confianza, creer, fidelidad, obediencia y seguridad. Esto encierra la palabra fe. Y en cada contexto me está diciendo en qué forma puedo aplicar la palabra fe. Pero en el contexto de Hebreos 11 que estamos estudiando hoy, me está diciendo la fe en sí es confiar. Si yo confío en Dios, lo que está diciendo Hebreos 11:6, es decir, que a Dios no le gusta que no confiemos en Él y podamos creer que los que se acercan a Él, Dios es bueno y recompensa. En sí, ¿qué es fe? Confiar en Dios. Ya. Y ahora deletreemos Hebreos 11:1 entendiendo ya qué es fe. Y ahorita te explicaré por qué se usó testimonio, fidelidad, obediencia y todo esto en estos contextos. Pero la palabra principal de la fe es confiar. Entonces Hebreos 11:1 lo que está diciendo es confiar en Dios. ¿Sí? Es pues la confianza en Dios. ¿Sí? Usted lo está mirando allá en Reina Valera. Vamos a quitar la palabra fe y vamos a ponerle el significado de fe. ¿Qué significa fe? Es pues, ¿qué es la fe? Igual a confianza. ¿En quién? En Dios. Es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Eso es Hebreos 11:1. Quitemos después la Reina Valera y digámoslo en nuestro castellano porque nos volvemos muy teóricos y en el momento de agradar a Dios no le agradamos porque no confiamos en Él. Lo que está diciendo aquí, la fe no es más que si tú confías en Dios, puedes tener calma y estar seguro que vas a recibir aun cuando no lo estés viendo, porque sabes que fiel es el que hizo la promesa, como también lo dice aquí en este mismo capítulo, para hacerlo. ¿Difícil la fe? Es fácil de entender el significado, pero nos metieron un término muy raro, muy extraño,
y que el momento de aplicarlo, al momento de vivirlo, se vuelve difícil, inexplicable y no autovivible, es decir, ni sabemos cómo es. Sabemos la teoría, sabemos que es fe por teoría, pero en el momento de vivir en fe, que es confiado en Dios, no confío en Dios porque no tengo ni idea qué fe. Ahora, siempre nos han dicho que fe es creer, ¿cierto? Que lo que no estamos viendo lo vamos a ver, pero por eso te decía que el significado de fe, de pistis, es confianza, creer, y yo te lo acabé de decir, fidelidad, obediencia y seguridad. Todo eso encierra fe. Si tú confías en Dios, pues crees que Él lo va a hacer, aun cuando no lo estés viendo. Vas a ser fiel a la palabra y a la promesa de Dios. Por ende vas a obedecer y estás seguro de que lo vas a realizar, porque quien lo envió, quien lo ejecutó, quien mandó a hacerlo se llama Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Esa es la confianza, esa es la fe. Así que ya vimos que la fe viene por el oír la palabra. Por eso cada vez que yo escucho algo de lo que Dios ha hecho, estoy aumentando mi confianza en Dios. Por eso si yo dejo de escuchar lo que Dios está haciendo, dejo de estar alimentando mi confianza en el Señor. Por eso, si yo estoy escuchando más el noticiero, más las redes sociales, más lo que dice el mundo, estoy atemorizado, asustado y no estoy escuchando la voz de Dios para confiar en Él, de saber que todo estará bien. Pero por años nos enseñaron la fe de una cosa rara, que era creer en lo imposible. Y sí, es verdad. Y era como algo raro. Y yo esta semana estuve viviendo eso. Y lo estuve viviendo en carne propia para podérselo explicar. Yo decía, o sea que la fe es confiar en Dios. No es más. Y si yo confío en Dios, creo en Dios que Él lo va a hacer, soy fiel y si me manda a hacer algo de esa palabra, voy a obedecer y estoy seguro en Él. Y no estamos pues entendiendo esta palabra y por ende no la estamos practicando. Y se volvió algo que teórico. Yo creo que ya le quedó claro qué es la fe, que es confianza. Y por eso nombraba los tres contextos del Antiguo Testamento de Números, Isaías y Habacuc. Porque en cada uno de ellos me está diciendo sinónimos de lo que es la fe. En uno era ser testimonio. En otro era la fidelidad del pueblo hacia Dios. En otro, Habacuc 2:4 me habla de el justo por la fe vivirá. Y me está hablando de el justo por la confianza en Dios va a vivir. Y creo que allí ya podemos entender. Para creer en Dios, necesito confiar en Dios. Por eso, creo, obedezco y permanezco fiel. ¿Sí me entiende? Se lo vuelvo a repetir. Para creer, necesito confiar. Y al confiar, creo, obedezco y permanezco fiel. ¿Por qué muchos no tienen fe? Porque no confían en Dios. Ahora surge la pregunta, ¿por qué no confío en Dios? Hay dos razones. La primera ya la vimos, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La confianza en Dios viene por escuchar siempre el testimonio claro de las maravillas que Dios ha hecho y que sigue haciendo. Pero si yo dejo de escuchar lo que Dios está haciendo, pues simplemente escucharé otras voces y harán que yo me desvíe y no confíe en Dios. ¿Se acuerda de la palabra de Pedro?
cuando Jesús le llama y le dice, Pedro fue el que le dijo, si eres tu maestro, manda que yo camine. Pedro lo que hizo, todo dice, tuvo fe, sí, tuvo confianza en Dios. Creyó en la palabra de Dios, ¿cierto? Y se lanzó. Pero apenas quitó la mirada y no estaba escuchando ya al maestro, empezó ¿a qué? A hundirse. Quizás empezó a oír, no lo dice la escritura, pero podemos llegar a pensar, era de noche, empezó a escuchar de pronto el ruido del agua, otras voces, y eso hicieron que empezara a emerger y a hundirse. Y por eso dice, sálvame, ayúdame. ¿Y qué le dice Jesús? Hombre de poca fe. ¿Qué le está diciendo? Hombre, te faltó confianza en mí. Eso es. Dios ya podría terminar la predicación. ¿Qué es fe? Confiar en Dios. Ahora, ¿por qué no confío? Ya sabemos esa. Creo que te quedó claro. Por eso necesitamos estar siendo activado nuestro oído para estar siempre conectados en la confianza en Dios. Tener buenas noticias de lo que Dios sigue haciendo. La segunda, porque otras personas me defraudaron y pienso que Dios hará lo mismo. Otros, yo le di mi confianza y se me hace difícil confiar. Y yo pienso que entonces también Dios es igual que el hombre. Y hay un contexto muy mal aplicado. Lo olvidé escribirlo aquí dentro de la cita, pero estaré buscándolo a ver si lo puedo encontrar. Donde dice, creo que dice, es Jeremías el que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces muchos se basaron a decir que maldito el hombre que confía en el hombre. Y ha puesto su brazo, está en Jeremías, sé que está en Jeremías. Y empezamos a distorsionar. Jeremías 17:5, sí, aquí lo tenía. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Hermano, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero el contexto lo que está diciendo es, oye, no confíes más en la gente que en Dios. O sea, no pongas tu fe en lo efímero, en lo temporal y no en Dios. Porque eso te acarrea cosas que te hacen dudar y que te traen maldición. No es que yo no pueda confiar en la gente, sino me está diciendo aquí el contexto. Es que sacamos las cosas e inventamos lo que no dice. Aquí lo que está diciendo es, y su corazón se aparta de Jehová. O sea, pones tu esperanza más en el hombre, más en lo temporal, pones tu fe más en el trabajo, más en el dinero, en la cuenta bancaria, más que en Dios. Entonces, por ende, trae maldición y por ende tampoco estás agradando a Dios. Y pensamos que como, sí, por eso decía la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, la gente me defraudó, por eso yo no confío, y se nos distorsiona la confianza también en Dios. Y hacemos, cada vez que no confiamos en Dios, le estamos diciendo a Dios en la cara, usted es un mentiroso. Y eso es grave. Muy grave. Por eso dice que a Dios no le agrada, no le gusta que el hombre no confíe en Dios, no confíe en Él, mejor dicho. No sé si usted está entendiendo la dimensión de eso. O sea, el hecho de la falta de confianza, la falta de fe en usted, está diciéndole a Dios que es como el hombre, que lo defraudó, que Dios es un mentiroso. Y nos recuerda la escritura en Números 23, verso 19. Nos dice esto: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. ¿Por qué nosotros no confiamos en las personas? Porque nos dieron una palabra y no lo cumplieron.
Entonces se genera una falta de confianza y una falta de fe. Entonces pensamos que Dios, si da una palabra, va a ser igual que el otro hombre, ¿cierto? Un hombre común y corriente, y no va a cumplir. Y entonces por eso viene la duda, viene la desesperación, viene el temor, viene, bueno, todos los indicadores que usted puede enfrentar. Y entonces muchos empiezan a reprender el espíritu de duda. Reprendo al espíritu de duda. No, no es reprender el espíritu de duda. Lo que hay que hacer, y yo no vemos a Jesús reprendiendo espíritus de duda. Lo que está diciendo es, analiza dónde necesitas sanar para poder depositarse plenamente en Dios y puedas confiar. Nos han enseñado que agradar a Dios es llevar más ofrenda. Es parar nomás en el púlpito y que me vean predicar. Hacer buenas obras. Y ahorita voy a hablar de eso, que nos habla en la carta de Santiago. Que también es otro contexto de fe. Pero no entendemos eso. No comprendemos. Le estamos diciendo nuestra falta de confianza. Le estamos diciendo a Dios en su propia cara que no confiamos en Él. Aunque usted no le esté diciendo, Dios, yo no confío en usted, pero solo su actitud interna, interior, frente a la palabra que Él expresó y soltó sobre su casa, sobre su vida, está diciéndole, aunque usted no diga, yo no lo he dicho, solo su actitud le está diciendo a Él que Él es mentiroso. Y para eso está escrito número 23, verso 19, diciendo que Él no miente, que Él no es como nosotros, que prometemos y de pronto traicionamos la confianza o la fe de otro. Ni se va a arrepentir. Porque si Dios dice, nos da una palabra de sanidad sobre nuestra casa, y Dios dice que lo va a sanar, que lo va a hacer, que sus promesas en Él son sí y amén. Señor, auméntame la fe. Muchos hacen la oración de uno de los apóstoles, de sus discípulos. Dice, los discípulos oraron, y eso está en los evangelios, ahorita no lo recuerdo en cuál de todos, pero sus discípulos oran y dicen, Señor, aumentanos la fe. Y lo que le estaban diciendo es, Señor, aumentanos la confianza en ti. Eso es lo que está diciendo. Entonces la gente se creó algo de la fe, que es creer a que se va a mover la montaña de un lado para el otro. Pero para que se mueva la montaña de un lado para otro, yo debo confiar en el dueño de la montaña. Y si yo no confío, estoy diciendo a Dios en su propia cara, es una afrenta y una ofensa, diciéndole a Dios que no le creo. Y le estoy haciendo a Él mentiroso. Y por eso Hebreos 11:6, que es el verso base de nuestra enseñanza de hoy, es, sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que el que le busca, ¿cierto? Dice que el que le busca, crea, ahí sí ya nos dice, quiero que lo mires, ya entendiendo qué es fe. Ya no vas a salir diciendo que fe es pues la certeza de lo que espera, la convicción de lo que debe, sino, ¿qué es fe? Confiar que fiel es el que ha hecho la promesa, que aunque no lo esté viendo, Él lo va a hacer. Ahora, Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible, sin confianza en Dios, mire, sin confianza es imposible agradar al Señor o agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que Él es real. ¿Sí ve? Ya me habla de creer, pero primero es la confianza. Confía y cree que Él es galardonador, que premia, que recompensa a los que le buscan. Es decir, si yo confío, yo sé que Él lo va a hacer. Si Él lo prometió, Él lo hará. Creo que ya te queda un poco más claro que la fe. Y no algo tan enredado como años, ¿cierto? Algo como muy teórico. Y aquí empezamos. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 21, verso 21. Dice,
Respondió Jesús y le dijo, está hablando de la maldición de la higuera estéril. Porque también nos han dicho esto, ¿no? Que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate, échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Aquí ya me cambia el contexto y quiero que lo entiendas. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí otra vez no es fidelidad, no es la palabra fe en obediencia, no es la palabra de testimonio, no es... aquí este contexto vuelve y me nombra que para hacer cosas en Dios extraordinarias, yo debo confiar en Él. De cierto os digo que si confían en Dios y no hay duda de lo que Dios te está mandando a hacer, no solo van a hacer eso, sino que harían cosas que extraordinarias y aún sobrenaturales, porque Dios es el dueño de lo sobrenatural. Y por eso dice que todo lo que ya pidiéramos en oración creyendo lo recibiríamos. No es orando, yo creo, pero que me den, Señor, yo creo que mañana voy a tener una camisa de color verde. Yo creo. No se trata de eso. Porque si tú confías en Dios, Dios te va a dar una palabra que es conforme a su reino. ¿Me entiendes? Y si Dios, por ejemplo, voy a colocar mi propia vida para que no te sientas aludido. Dios me manda a abrir la obra en este lugar, sin nada. Y ya venía recibiendo palabra desde niña de que yo sería llamada al ministerio. Dentro de mi pensamiento humano era que yo me casaría con un pastor y que así sería pastora. Ese era mi pensamiento. Pero el pensamiento de Dios era otra cosa, llamarme al ministerio y al pastorado. No siendo la esposa de no sé quién, sino que el llamamiento y el ministerio y todo esto me lo ha dado el Señor. ¿A qué voy yo con lo de la fe? Que camino en obediencia a lo que Dios dice, confío en Él y he visto la respuesta en todo lo que se necesita. ¿Me estoy haciendo entender? Y eso es fe. Porque yo le digo a mi pastora, en que estaba bajo autoridad y estoy, présteme una silla. Si Dios me llamó, pues yo confío que Él es el que me va a sustentar y va a hacer el resto de las cosas. Y así ha sido. Y ahí mayores cosas haríamos, pero nosotros queremos lo sobrenatural de Dios. Pero si Dios nos manda como a Moisés, por eso no dice la palabra fe, sino Moisés confió en Dios. Fue allá y dijo que con la vara iba a hacer no sé qué cosa, que saliera, hiciera esto. Era la confianza en la palabra que Dios estaba diciendo y ellos caminaban, obedecían, permanecían fieles y vieron lo sobrenatural de Dios. Esa es la fe, confiar en Dios. ¿Qué es lo que nos falta en esta generación? Confiar en Dios. Confiamos en el político de turno, confiamos en la novela, en las estadísticas, en que con este sí vamos a hacer, confiamos hasta en el mismo trabajo. En la cuenta bancaria que tengamos llenos de números allí, 0, 0, 0, pero iniciando un número 5, 6, 0, 0, 0, llena, y en eso sí confiamos. Pero se nos dificulta confiar ¿en quién? En el Señor. Y por eso Jesús decía, si tú confías en Dios y no vas a dudar de lo que Dios te está mandando a hacer, mayores cosas vas a hacer, y todo lo que tú ores, hables con Dios, porque tenemos una errada mentalidad de la oración también. Y dijo, y esto también ya lo he explicado, y oramos a Dios. ¿Cuántas eran las oraciones de Jesús en público? 3 horas.
Padre, y ahora, Señor, y allá los pobres discípulos allá, ¿a qué hora va a cortar? No, algo puntual, conciso, pero en el secreto era tiempo de oración constante con Dios. Y dice, y todo lo que ahora sí pides, porque estás tan confiado en tu papá que Él lo va a hacer, que Él lo hace. Eso es tranquilito ahí. Mateo también ahí, capítulo 17, verso 20. Inclusive han sacado esta canción con este verso. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Aquí hay la sanidad de un muchacho, dice, lunático. Sí, hay una sanidad aquí. Y llega y le dicen, bueno, Señor, y nosotros, ¿por qué no pudimos echarlo y tal? Y bueno, Jesús le dice, porque no confían en Dios, que Él es el que tiene el poder, el control sobre estas cosas. Porque es cierto, otra vez os digo, que si tuvieres fe, como un granito de mostaza, eso dice el Señor, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Pero Jesús, ¿qué les estaba diciendo? Porque ustedes no confían en Dios, no pudieron sacar este demonio. Les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña, mire, tan pequeña, y pone el ejemplo de la semilla de mostaza. No es para que cantemos y digamos aleluya, gloria al Señor y qué canción sasa. No, está diciendo, si tuvieran la confianza, así fuera tan pequeña como este grano de mostaza, podrían ordenarle hasta la montaña, un ejemplo, que se moviera de su lugar y ellos le obedecerían, porque nada sería imposible para ustedes. ¿Por qué? Porque sabrían que eso es de Dios. Y si Dios lo manda a hacerlo, pues se va a correr. Aunque parezca imposible. Aunque parecía imposible para Moisés pasar el mar, Dios dio la palabra, Moisés confiaba no en Israel, no en Egipto que venía persiguiéndolo, ni siquiera en Aarón ni en la vara que él tenía en la mano. Porque dijo, Dios, ¿y ahora qué hacemos? Y él le dice, pues levanta tu mano, ¿cierto? Y con la otra, di que se aparten las aguas. Y él solo hizo eso. Si no confiara, allá estaría el pueblo de Israel sumergido y no hubiesen pasado por lo seco. ¿Cuántas cosas Dios nos ha mandado a hacer? Y yo sé lo que le estoy diciendo, porque toda la semana Dios estuvo hablando eso a mi espíritu. No es tanto decir, dame fe, Señor, dame fe. Sino, ¿yo por qué no estoy agradando a Dios? Porque no estoy confiando en Él. Y usted pensaba que desagradar a Dios era solo sacarle la lengua. Y a Dios, usted deja de agradarlo cuando deja de confiar en Él. Y confía más en todo, menos en Dios. A Dios le desagrada eso, porque es una gran ofensa sobre su persona. Porque le está diciendo que es incompetente, incapaz. Y por eso el escritor de Hebreos empieza a hablar y dice, fe es confiar. Y lo que no existía, existió porque Dios es poderoso para hacerlo. Y los antiguos alcanzaron ser aceptados por Dios por su confianza en Él. Y aún se habla de estos hombres porque se depositaron en Él. Y arranca a hablar de Enoc, de Noé, de Moisés, de Abraham, de Sara, de todos estos hombres que depositaron su confianza no en lo temporal, sino en Dios. Ahora, ¿qué me habla la carta de Corintios? Primera carta de Corintios, capítulo 13, que ya sabemos que es la preeminencia del amor. Verso 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Otra vez aparece la palabra fe
que sigue en este contexto hablándome de confianza. Se lo voy a deletrear. Hay 3 cosas que me habla aquí, que son importantes. Dice, permanecen, que todo se acabará. Si usted lee, dice que la ciencia se acabará, que todo esto acabará, que si no tenemos amor somos como címbalo que retiñe, que el amor no guarda rencor, y está hablándome todo del amor, pero Pablo se mete con la fe al final, la esperanza, como si eso no encajara ahí. Y yo te quiero explicar por qué. Y me habla de la eminencia o la sustancia principal del amor, pero dice que acompañado del amor está la fe y la esperanza. ¿Qué significa esto? Ahora te lo voy a decir. Recuerda que el amor no es simplemente un sentimiento, el amor es una persona. Y ya te lo he explicado, Dios es amor. Quizás si tú eres la primera vez que me estás escuchando, quiero llevarte por la misma palabra a mostrarte la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Me dice, y tú hablas del amor desde el verso 7, pero quiero que leamos el 8 específicamente. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, Pablo, para no hablar solo del amor, porque estamos hablando de la confianza en Dios. ¿Qué es la fe? Confiar en Dios. Creer en Él, obedecerlo, serle fiel y estar seguro que Él lo hará. ¿Listo? Y leyendo aquí, dice que acompañado del amor está la fe y la esperanza. Y estos 3, y el que permanece, el mayor de ellos es el amor, porque me está hablando de que Dios es la esencia del amor, es una persona. Me estoy haciendo entender, todo procede de Él. Pero ahora, ¿por qué está la fe y por qué está la esperanza? Está diciéndome aquí que Dios, que es amor, permanece en 3 cosas. La confianza en Dios debe permanecer. La seguridad de que Él cumplirá sus promesas. Y Dios, que es el mayor de todos, debe siempre estar por encima de sus promesas. Pero en mí debe estar la confianza de que el Dios de amor cumplirá sus promesas. ¿La entendió? Eso es. Es lo que a veces uno lee y dice como jeroglíficos y se los aprendió de memoria, pero no los entiende y por eso no los vive. Dios, que es la esencia del amor, yo debo estar confiado en Él y tener la seguridad de que Él cumplirá sus promesas. Por eso dice permanecen. Pero el mayor de ellos es el amor, porque si yo confío en un sinnúmero de cosas y tengo la seguridad de que se van a cumplir, pero no tengo a Dios, no funciona esta regla o esta matemática de Dios. Aquí vuelve Dios a hablarnos que necesitamos confiar en Él, y por eso ponen el amor. Confíen en Dios, en sus promesas, pero sigue siendo mayor nuestro Dios. Carta de Gálatas nos habla, y ya lo hemos hablado, del fruto del Espíritu. Y nos dice acerca de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, otra vez la esencia que es Dios, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El carácter de alguien que ha sido transformado por el amor que es Dios tiene la evidencia de esto, pero también demuestra que confía plenamente en Dios. Tú no puedes estar pidiendo, Señor, yo sí confío en ti, pero en el momento de creer y lanzarte a obedecer no lo haces.
entonces no estás confiando en Él, no tienes fe. O crees o no crees, o confías o no confías. Porque como nos hablaron de la fe solamente como creencia, de creer, más no la base principal, que es confiar. Porque cuando podemos colocar el ejemplo de un padre con un hijo que está pequeño. Póngale que el niño tenga 1 año y está el padre y el padre le dice al niño, lánzate en mis brazos que yo te recojo. El niño se tira a los brazos de su papá. ¿Y por qué? Porque confía y cree que su papá no lo va a dejar golpear. Y por eso obedece. ¿Ya me entendiste mejor el ejemplo? Y te mantienes ahí fiel, porque sabe que tu papá te sostendrá. El carácter de una persona nacida de nuevo, que tiene a Cristo dentro del corazón, me habla de que confía en Dios. Alguien que dice que tiene el fruto del Espíritu se debe evidenciar que de verdad confía en Dios. Hay gente que dice, Dios es Yahweh, que Dios es Jireh, que Dios es Chalón, que Dios es Nisi. Y bueno, y dicen todos los nombres en el hebreo y se los saben de memoria. Pero cuando necesitan de verdad confiar en que Dios es proveedor, dicen amén, amén, yo creo, aleluya, la teoría. Pero empiezan a mirar la agenda y bueno, ¿a quién llamamos para que nos preste? Entonces no confía en Dios, no hay fe en Dios, no hay esperanza en Él. Si decimos que somos hijos de Él y que Él es el dueño del oro y de la plata, pero teoría, no hay confianza en Él. Y por ello no estamos alcanzando lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, porque no le estamos agradando en lo que es fe. ¿Qué nos habla la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 17? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Y aquí no me habla de confianza. Porque nos habla el verso 14, hermanos míos, de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, podrá la fe salvarle. Me está hablando aquí de la fidelidad en Dios. De nada sirve decir que yo soy fiel a Dios si no hago lo que Dios me demanda. Por eso esa clase de fidelidad está muerta. Si ve que ya no es confianza, pero tiene sinónimo con la ¿qué? Con la fe. No sé si me hice entender. Yo no puedo decir, yo no puedo ser fiel a Dios si yo no confío en Dios. Si no he tenido un encuentro con Dios. Si yo no le creo a Dios. Yo soy fiel a lo que ya he visto, a lo que ya he caminado. O sea, usted no es fiel a alguien que jamás ha visto en su vida, ¿o sí? Porque toca serle fiel. No, eso no es cierto. Tú eres fiel cuando has aprendido a confiar en Dios. ¿Cómo confías en Dios? Aprendiendo a conocerlo. Por eso el escritor de Hebreos nos hablan acerca de esto, de la confianza en Dios. Hebreos 11:2 dice, por ella, por la confianza en Dios, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Fueron aceptados por Dios. ¿Y qué es lo que nos compete hoy? El poder entender y comprender su plan y su propósito para con nosotros. ¿Por qué no tienes fe? Como un grano de mostaza, si tuviésemos así de pequeño como ese granito, confianza en Dios, wow, aquí no estaríamos. ¿Cierto? ¿Cuántas palabras y promesas Dios ha entregado y no hemos hecho historia porque no hemos confiado en lo que Dios nos está diciendo?
Y empieza, ¿qué es lo que pasa en tu mente? ¿Qué es lo primero que ataca? La mente, ¿cierto? Empieza a atacar tu mente y decir, ¿será que Dios lo va a hacer? ¿Y qué tal que no nos pase? Y yo tanto que llevo aquí, y yo que estoy haciendo esto, y yo que estoy esperando en la promesa, y a este sí prospera, y este está haciendo esto, y no, ¿y qué tal? Y yo imagino que si nosotros fuéramos el Noé de este tiempo, que nunca ha llovido, que nunca en ese tiempo, ¿cierto? El Noé, que fuéramos el Noé de ese tiempo, para que me entiendas. No había llovido, no había visto barco, nada de eso. Pero él confió en la palabra que Dios le dijo, caminó sobre él, creyó, ¿cierto? Creyó que eso iba a ocurrir, obedeció, fue fiel hasta el final y vio la recompensa. Eso es lo que nos dice Hebreos 11:6. Y casi que culmina diciéndonos en Hebreos 11, versículo 33 y 34. Dice que por fe, por la confianza en Dios. ¿Qué pasó con la confianza en Dios? ¿Qué dice que sucedió? ¿Qué dice que ocurrió por la confianza en Dios? Pasaron cosas extraordinarias, como cuáles. Conquistaron reinos, primero. Hicieron justicia. Alcanzaron promesas. Taparon bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad. Como un octavo se hicieron fuertes en batalla. Noveno, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Solo por confiar ¿en quién? En Dios. Tú quieres conquistar reinos, quieres que haya justicia, quieres alcanzar promesas, quieres tapar bocas de leones, hacer cosas extraordinarias. Daniel estuvo en el foso de los leones y dijo, pues si muero, pues, ¿qué le hacemos? Su confianza no estaba ni siquiera en el rey de turno, porque ese no lo libró. Su confianza estaba ¿en quién? Su confianza estaba en el Señor. Y es allí donde vemos que Daniel fue librado de este foso de los leones. Ahora, ¿será que si tú estás atravesando una circunstancia difícil en este tiempo, si tú estás depositando tu confianza en el Señor, ¿será que Dios no puede librarte? Estamos diciéndole a Dios, es que es perdóneme la expresión, un bueno para nada que no nos puede ayudar. Y suena fuerte, ¿cierto? Pero eso es lo que pasa hoy por hoy en muchos que no confiamos en Dios. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, dispersaron. Las estrategias de Dios eran como algo raras. Toquen el tamboril para conquistar a Jericó. Le dijeron, vaya de 7 vueltas, y fueron a mirar la tierra y estaba cerrada y bien cerrada, dice la escritura. O sea, imposible. Pero ellos confiaron que Dios les entregaría la ciudad e hicieron lo que Dios les mandó a hacer, porque creyeron a la palabra de Dios. Pero como nosotros tenemos en nuestra mente temporal que la fe es solamente creer y se nos hace imposible, y la teología del mundo es, ¿cierto?, la ciencia del mundo o el Dios del mundo, porque teo es Dios, logía es ciencia. La teología del mundo, el Dios del mundo nos está diciendo que creas, ¿cierto?, cuando estás viendo. O sea, ve y cree. Y aquí en la teología de Dios es, tú quieres ver, pues cree, pero para creer necesitas confiar en mí. Porque si yo digo que quiero fe, que no creo en Dios, a sus promesas, le estoy diciendo que Dios no ni siquiera existe. ¿Sí ve lo delicado del asunto? Estoy ya hasta dudando de que Dios exista.
porque estoy dudando de sus promesas. Por eso Hebreos me dice en el 6, sin fe, sin la confianza en Dios es imposible. Por eso es necesario que si tú te acercas a Dios, creas que Él existe y confíes en Él, que aunque no lo estés mirando, no lo estés viendo, Él es fiel y está bajo control. ¿Lo entendiste? Y así podrás ver la gloria del Señor actuando no solamente en ti, sino actuando en tu casa, en tu familia y en todo. Si pudiéramos resumir hoy nuestra enseñanza, porque ya nos quedan pocos minutos. ¿Qué es la fe? ¿Qué fue la pregunta inicial de nuestra enseñanza? ¿Qué es la fe? ¿Tú qué puedes responder después de la fe, la certeza? Que eso es lo primero que le viene a uno. ¿Qué es la fe? Es confiar en Dios. ¿Para qué? Yo confío en Dios, creo en Él, obedezco a Él, a sus promesas, y estoy seguro y soy fiel a lo que Él me demande hacer. En el verso 11, y finalizo ya, dice, por la confianza, yo le estoy cambiando fe por confianza. También la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque confió en Dios. Dios es el Dios del tiempo. Dios es el Dios de lo imposible. Dice, porque creyó, pero lo primero, si no ahí hubiera dicho, si solo fe es creer, diría fe. ¿Sí me entiende? Dice, porque creyó, primero confió y luego creyó que era fiel quien lo había prometido, porque Dios está en control. Necesitamos volver a confiar en ¿quién? En Dios. Si tú confías, si tú quieres, mejor dicho, quieres agradar a Dios y decía, ¿cómo hago para agradar a Dios? ¿Qué tiene que hacer? Confiar en Él. ¿Difícil? Algunos dicen, viene la duda. Señor, ayuda a mi incredulidad, pero quiero confiar en ti. Y por eso necesito escuchar tu voz. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, que nos regalas. Oramos, Señor, para poderte agradar como hombres y mujeres de Dios. Tu palabra nos enseña hoy a través de ella, o nos estás enseñando, que si te queremos agradar, necesitamos, Señor, tener confianza en ti. Señor, ayúdanos a confiar y a depositarnos totalmente en ti para creer que tú lo vas a hacer. Y no solamente el creer que tú lo vas a hacer, sino también el ser obedientes y permanecer fiel a lo que tú has dicho. Señor, quita toda estructura religiosa y teórica que se ha sembrado en nuestro corazón, y por eso no vivimos el evangelio. Por eso cuando hablamos de la fe se nos viene solamente esa palabra, fe es pues la certeza de lo que se espera, y lo decimos como algo repetitivo, pero no ha sido asimilado en nuestro espíritu. Y yo hoy oro, Señor, para que esta palabra sea vida en nuestro corazón y empecemos a confiar plenamente, Señor, en lo que tú quieres hacer en este tiempo y para nosotros, Señor. Hay unos héroes de la fe que hicieron historia, pero ahora tú nos estás llamando a nosotros, Señor, para hacer historia contigo. Nuestra vida, nuestro corazón hoy se rinde a ti, a tu plan, a tu propósito y a todo lo que tú quieres hacer. Señor, nos rendimos a ti. Limpia, transforma, renueva nuestra mente y nuestro corazón y permítenos, Señor, realmente ser fieles a tu palabra, ser fiel a lo que tú nos mandas a hacer. Pero para ello necesitamos confiar. Que si tú nos estás mandando, Señor, al foso del león, es porque tú nos vas a proteger y creemos en tu promesa, Señor, y creemos que estaremos bien porque tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Padre, recibe toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esperando que esta palabra de verdad quede cimentada
en su mente, en su corazón. Cada vez que venga la palabra fe, recuerde que es confiar en quién, en Dios, y es un carácter transformado ya. Alguien que ha sido maduro, transformado en Cristo Jesús, puede evidenciar que de verdad, plenamente confía y cree en quién, en el Señor. Esperando, como les decía, que la gracia, el favor del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Que tengan todos una feliz tarde. Mil bendiciones para todos.